Por favor, me confirman si me escuchan, si me ven, si ven mi pantalla compartida. Muy buenas tardes, Ale, ¿cómo estás? Si se escucha, muchísimas gracias. ¿Cómo me les fue este fin de semana? Si se ve, muchas gracias por tu confirmación. Yo siento que estoy enredada aquí con un cable. Espérenme un segundo. Ahora sí. Muy bien, gracias. Qué bueno. Cuéntenme cómo les fue con esas actividades pendientes, si tienen dudas, preguntas incógnitas, si alguien nos quiere socializar. Débora, muy buenas tardes. Qué bueno que ya vayas para tu casa. Que vayas o que ya llegaste a casa. Ah, súper, Débora, me alegra mucho. Esa es la ventaja de las clases grabadas, que nos da la opción de podernos adelantar. Ah, listo. Dale, dale, Débora. Ale me dice, profe, yo trabajé. Muy buenas tardes a todos y todas. Espero se encuentren muy bien. Bueno, les recuerdo nuestro diplomado virtual Neuroeducación y Plasticidad Cerebral en la Infancia, transformando la comprensión del aprendizaje infantil. Nuestro diplomado tiene una duración de 8 clases. Hoy es la clase número 7. Nuestra modalidad es virtual sincrónica y asincrónica en un horario de lunes a viernes de 6 de la tarde, hora Colombia, a 8 de la noche, dirigido a docentes, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas y familias. La frase que nos orienta, que es nuestra, sí, nuestra orientadora en este diplomado, es intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro. Será algo así como intentar diseñar un guante sin conocer la mano. Es una frase del doctor Francisco Mora. Mi nombre es Yurani Padilla y soy la facilitadora de este diplomado. Hoy vamos a ver una clase maravillosa que yo sé que han estado esperando muchísimo y que les va a nutrir mucho y son dificultades de aprendizaje y neuroplasticidad. Ale me dice, yo trabajé sobre el diseño de la sesión neuroestimulante, pero es muy largo. Sí, Ale, depende de lo que tú quieras trabajar y de la manera como tú lo enfoques. El día de hoy vamos a trabajar dificultades de aprendizaje y neuroplasticidad, diseños de apoyos basados en evidencia e inclusión educativa. El objetivo de este aprendizaje es diseñar apoyos basados en evidencia para dislexia, TDAH, discalculia y otras dificultades. La matriz de apoyo a dificultades tenemos dislexia, TDAH, discalculia y otros que están la disgrafía y los trastornos del lenguaje. Y la planificación de intervenciones, crear un mini plan de intervención con de 2 o 3 semanas con metas SMART e indicadores. Cuéntenme, ¿ustedes han trabajado metas SMART? ¿Se vale decir sí? ¿Se vale decir no? ¿Se vale decir no tengo ni idea qué será eso? Ale me dice no. En este momento tienen niños o niñas jóvenes con dificultades de aprendizaje en su aula. Ale me dice yo llegué a tener uno. Ok. ¿Y cómo fue el manejo? Hoy está haciendo mucho frío. Bueno, mientras Ale nos contesta, vamos a trabajar este video. Pero espérenme un segundo porque acá lo escucho yo, pero no lo escuchan ustedes. Y por favor me confirman si escuchan y Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es se ve. Jimena Carreto y soy licenciada en terapia de lenguaje y aprendizaje y también soy licenciada en lingüística. Bueno, el tema de hoy que vamos a tratar son los trastornos de aprendizaje. La semana pasada les publiqué un pequeño video acerca de las características y los principales trastornos de aprendizaje y quiero completar un poco más ese tema. Entonces, los trastornos de aprendizaje, a diferencia Ok, Ale, muchas gracias por la confirmación. Entonces lo dejo de los quietito. trastornos de lenguaje o de habla son menos conocidos, pero esto no significa que no se presenten en un gran porcentaje de la población infantil. De hecho, hay estudios que indican que un 12% de los niños en edad escolar pueden presentar o presentan un trastorno de aprendizaje. ¿Qué pasa aquí? No son diagnosticados y por lo mismo no son atendidos los niños. Entonces, si ustedes piensan, siempre podemos recordar a alguien en la escuela que le iba mal en mate, que era el burro de las mates, o que escribía horrible y le decíamos que tenía patas de araña,
o que simplemente leía mal en voz alta o cuando leía o no entendía lo que leía. E incluso pueden ustedes mismos haber tenido estos problemas y no haber sido diagnosticados y así creciendo con estas problemáticas para la escuela. Entonces vamos a hablar de cuáles son los trastornos. Entonces vamos a empezar con el primer trastorno, que es la dislexia. Antes que nada quiero decirles que cuando ustedes vean algún trastorno y que vean que empieza con dis, quiere decir que es dificultad y lo que sigue va a ser la dificultad que tiene. Entonces en este caso la dislexia es la dificultad para la lexia, es decir, para la lectura. Me he encontrado que muchos especialistas y en general la gente confunde el término de dislexia con problemas de lectura y de escritura y también incluso de lenguaje, cuando la gente dice es que mi hijo cambia las letras o cambia algunas cosas al hablar, tiene dislexia y esto es incorrecto. En realidad la dislexia solamente es la dificultad exclusiva para la lectura. Y vamos a tener la disgrafía, que es la dificultad para la escritura. Y generalmente estas dos patologías van muy de la mano. Yo creo que en la mayoría de los casos los niños van a presentar ambas. Van a tener problemas de lectura y van a tener problemas de escritura. Entonces van a tener dislexia y disgrafía. En realidad, en mi experiencia, creo que solo he tenido 2 casos de problemas muy puros. En uno tuve un paciente que solamente tenía problemas de dislexia, es decir, para leer, pero no tenía ningún problema para escribir y actualmente tengo un niño que tiene exclusivamente disgrafía. De hecho, lee precioso, pero su escritura es donde tiene la que presenta dificultad. Entonces, son 2 problemas diferentes, pero que generalmente aparecen juntos y es por eso que la gente llama la dislexia a los problemas de lenguaje, de lectura y de escritura. Pero por eso les quiero aclarar que son 2 cosas distintas. Entonces, ¿cuáles son las características de la dificultad de la lectura, es decir, de la dislexia? Bueno, pues los niños, para empezar, van a tener muchos problemas para adquirir la lectura. Puede que empiecen a leer, pero no comprendan lo que leen. O simplemente es muy tardada la lectura. Cuando empiezan a leer, pueden saltarse palabras completas o incluso líneas. Y a veces no se dan cuenta hasta que después de que están tratando de comprender lo que dicen, se dan cuenta que son cosas incongruentes. Y también puede pasar que al estar leyendo la palabra, lean un pedazo o el inicio de la palabra y la completan y no tiene nada que ver con la palabra que realmente está escrita. Entonces, esas son como las características principales de la dislexia. En cuanto a la disgrafía, es la dificultad para las grafías, es decir, para la escritura. Y bueno, son niños que sus grafías van a estar como muy chuecas, ¿no? No tienen una organización lineal normal. Si ven ustedes el cuaderno, está como muy dispersa la letra, unas líneas van para un lado, otras van para otro, el tamaño de las letras es distinto, pueden empezar con grafías muy grandes y luego unas pequeñas y luego medianas, las grafías no tienen como el cierre completo, ¿no? Entonces puedes ver grafías que les falta como el espacio o por ejemplo las grafías que son elevadas o las que son bajas no se hace la diferencia. No se comprenden la escritura de estos niños y igual pueden comerse letras o pueden comerse palabras enteras y esas son como las características principales de la disgrafía. Ahora, la discalculia es el problema o la dificultad para el cálculo, o sea, para realizar operaciones matemáticas. Híjole, a mí me ha tocado ver muchos niños con estos problemas. Empieza desde la adquisición para comprender las sumas y las restas y problemas para comprender y entender las multiplicaciones. Son niños que no entienden cómo resolver los problemas matemáticos, o sea, no logran razonar qué es lo que se les pide hacer para al leer el problema. Puede ser que desde la organización de una suma o de una resta, una multiplicación, esté como mal organizado y desde ahí ya el proceso de la operación está incorrecto. Algo que me interesa aclarar es que este tipo de dificultades no se quitan. No hay cura para la dislexia, no hay cura para la disgrafía y no hay cura para la discalculia. Entonces, ¿de qué sirve la terapia de aprendizaje para estos niños? En realidad lo que hacemos nosotros es darle estrategias para que se les facilite esta dificultad que tienen y además le damos estrategias para ir adquiriendo poco a poco los procesos.
En realidad, en mi experiencia, lo que he visto con los niños que he tratado con estos problemas, les va muy bien porque al principio ellos son muy conscientes de las dificultades que tienen, pero conforme van asistiendo a la terapia y vamos trabajando las diversas estrategias, ellos van viendo el avance y van sabiendo que son capaces de poder enfrentar estas dificultades y que, aunque siempre va a ser difícil, ellos ya van a tener las herramientas necesarias para poder solventar estas dificultades. Ahora bien, por último, voy a hablar de otros problemas que no están clasificados todavía con un nombre tal cual, pero que incluyen las funciones ejecutivas y los dispositivos básicos del aprendizaje. Ambos son súper necesarios para que haya un correcto aprendizaje. Si alguno de estos dos o si algún elemento de estas dos ramas que yo les dije está afectado, los niños no van a aprender correctamente. Entonces, las funciones ejecutivas son unas habilidades que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y sobre todo en el proceso de crecimiento de los niños y nos ayudan a planificar, a organizar, a analizar la información, a ejecutar las decisiones, toma de decisiones. Entonces, es un conjunto de habilidades que vamos a ir desarrollando y que si en alguna de estas fallamos, nuestro aprendizaje va a ser erróneo. Hay niños que, por ejemplo, desde la planificación o desde la organización ya empiezan a tener fallas. Hay otros niños que su problema está en la verificación de la información. Entonces, realizan, ejecutan, planifican bien, organizan bien la información, ejecutan bien, bueno, ejecutan, pero al momento de verificar no ven los errores y entonces no modifican, no hay esa corrección y por lo tanto el resultado es incorrecto, ¿no? Entonces, niños que tienen afectaciones en funciones ejecutivas van a tener problemas de aprendizaje. Y ahora los dispositivos básicos de aprendizaje, pues su nombre lo indica, son habilidades indispensables para el aprendizaje. Entonces aquí incluimos atención, memoria, habituación, motivación. Hay muchísimos niños que de aquí ya van a tener fallas, como en la atención o en la memoria, que son como las básicas y las que todo mundo nos podemos dar cuenta, ¿no? Y además, hay otros trastornos asociados que nos pueden provocar trastornos de aprendizaje, como autismo, como TDA, trastorno de déficit para atención e hiperactividad, o puede ser sin hiperactividad, eh, parálisis cerebral, síndrome de Down. Entonces, en realidad, el ámbito del aprendizaje es muy amplio e involucra muchos detalles que no siempre son abordados, no siempre son diagnosticados, pero que está afectando a una gran parte de nuestra población infantil. Entonces, si ustedes tienen dudas, si ustedes ven, observan en sus alumnos o en sus hijos alguna falla de estas, por favor llévenlos con los especialistas para que lo valoren y que realmente podamos discernir si se trata verdaderamente de un trastorno de aprendizaje o no, y que si sí que si realmente tiene un trastorno se pueda atender para que su hijo pues le vaya bien en la escuela y que realmente pueda consolidar el aprendizaje. Pues eso es todo, espero les guste. Voy a estar haciendo cápsulas ya como más particulares de cada uno de los trastornos para que ustedes conozcan más. Bueno, vamos a leer qué Ale me estaba escribiendo. Dice, trabajé con un alumno autismo, ser paciente y flexible, comunicarse de manera clara y sencilla, establecer metas y objetivos realistas, colaborar con otros profesionales si es necesario y dar instrucción a la vez. Una disculpa, me tardo en escribir. Claro que sí, Débora. Ya les copio el link del video. Igual en la presentación, recuerden que en las presentaciones está. Les recomiendo mucho el canal de Jimena, es una especialista, ella es mexicana y sube muy buen material y es un material que nos da a nosotros herramientas para el trabajo en el aula o el trabajo en casa con los niños. Entonces sí se les recomiendo muchísimo. Cuéntenme cómo les pareció el video. Bueno, ¿qué son las dificultades de aprendizaje o las llamadas DEA? Las dificultades de aprendizaje son un conjunto de trastornos del neurodesarrollo que afectan habilidades académicas específicas. Ok, Débora. Débora dice que escuchó poco y lo va a volver a ver. Muy bien. Como la lectura, la escritura, el cálculo y la atención. No se debe a falta de inteligencia, motivación y apoyo, sino a procesos neurológicos
que funcionan de manera diferente en la adquisición de estas habilidades. Son persistentes en el tiempo, aunque varía su intensidad según el contexto, los apoyos recibidos y la intervención educativa. Requieren estrategias de enseñanza diferenciada y adaptaciones razonables para que la persona pueda alcanzar su máximo potencial sin discriminación. Ejemplos frecuentes: la dislexia, que es lectura y fluidez; la discalculia, matemáticas; la disgrafía, escritura; el TDAH, la atención, hiperactividad e impulsividad; y otros trastornos del lenguaje, dificultades de la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas. Vamos a ver qué es la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para cambiar, adaptarse y reorganizar sus conexiones neuronales frente a nuevas experiencias, aprendizajes, lesiones. Entonces vamos a ver un video sobre neuroplasticidad. Y yo quité acá. Espérenme un segundo. Porque necesitamos tener clarísimo estos dos. Mantente atento hasta el final para comprender de qué se trata. Para comenzar, a simple vista dividiendo la palabra neuroplasticidad, tenemos neuro. Gracias, Ale. El cuadro gris aparece cuando yo abro cuando yo abro el mensaje. Ah, pero sí, ahí está apareciendo un cuadro gris. Y yo, espérenme un segundo. Espérenme un segundo. Tres cosas que es capaz de hacer, y una que tienes que conocer es la neuroplasticidad. Precisamente es de las más impactantes y recientemente estudiadas capacidades. Mantente atento hasta el final para comprender de qué se trata. Para comenzar, a simple vista dividiendo la palabra neuroplasticidad, tenemos neuro, que se refiere a neuronas. Se relaciona al cerebro y sistema nervioso, y la palabra plasticidad. Para estos efectos se refiere a la capacidad que tiene este material para moldearse. Entonces podemos definir la neuroplasticidad como un proceso que representa la capacidad del sistema nervioso para experimentar cambios adaptativos o de reorganizarse en un estado fisiológico con o sin alteraciones. Hay evidencia que demuestra que el encéfalo puede cambiar para adaptarse a diversas circunstancias, no solo durante la infancia y la adolescencia, sino también durante la edad adulta e incluso en situaciones de lesión cerebral, lo que significa que el cerebro es flexible y modificable. ¿Ante qué situaciones actúa esta neuroplasticidad? En respuesta al entrenamiento, el daño, rehabilitación, farmacoterapia, estimulación eléctrica o magnética y terapias génicas y de células madres. Todos somos conscientes de que en la niñez adquirimos aprendizajes y recuerdos con mayor magnitud, pero también puede surgir un nuevo aprendizaje, pudiendo ser por la presencia de un daño neurológico que fue provocado por un accidente. Entonces, las funciones neuronales se deterioran y deben adaptarse para aprender otra vez. Sin plasticidad cerebral, no nos podríamos adaptar a los problemas que se nos presentan cada día, tener la capacidad de aprender de los errores, ni permitirnos ser conscientes de nosotros mismos. Los mecanismos mediante los cuales ocurre el proceso de neuroplasticidad van desde modificaciones morfológicas extensas como regeneración de axones, formación de nuevas sinapsis, hasta sutiles cambios moleculares que alteran la respuesta celular a los neurotransmisores o neuropéptidos. Dicho de manera sencilla, hay cambios a nivel estructural y en las sustancias que se manejan en el cerebro. Por otro lado, hace poco se ha comprobado que en el cerebro de mamíferos adultos se produce un crecimiento continuo de nuevas células, denominado neurogénesis. Nos sugieren que este proceso es facilitado por el ejercicio físico y cognitivo. Por cierto, también tenemos un video de neurogénesis disponible para ti. A partir de estos estudios, actualmente se conoce que el cerebro que es estimulado a lo largo de toda la vida se desarrolla mejor en distintos parámetros cognitivos, mientras que la poca estimulación conlleva a consecuencias negativas para el cerebro, de tal forma que se dificultan los procesos cognitivos posteriores. Luego de lesiones periféricas o centrales del sistema nervioso, hay remodelación o cambios que acompañan a la recuperación clínica parcial o completa, y es denominada como plasticidad postlesional. Esta última se relaciona mucho con las personas que padecen un accidente cerebrovascular, que en su rehabilitación ayuda al paciente a aprender las habilidades que perdió como consecuencia de la lesión. Algunos tipos de plasticidad neuronal son la sináptica, la neurogénesis y el proceso funcional compensatorio.
La sináptica es la base del aprendizaje y la memoria, pues cada vez que el cerebro aprende algo nuevo establece conexiones entre sus neuronas y mejora la comunicación entre ellas. O sea, refuerza las redes anteriores o forma algunas nuevas. A mayor conexión, mayor rapidez y eficiencia. Como ya hemos comentado, la neurogénesis se refiere a la formación de nuevas neuronas, una capacidad que no tiene que ver con la edad. Y estas nuevas neuronas ayudan a tener una buena memoria, además de que permite seguir aprendiendo. Por otro lado, el proceso funcional compensatorio es un mecanismo del cerebro para compensar áreas que van envejeciendo. Entonces, lo que hace es reorganizar sus redes cognitivas activando áreas en desuso. Hay diversos componentes bioquímicos y fisiológicos detrás de un proceso de neuroplasticidad. Y esto lleva a diferentes reacciones biomoleculares y neurofisiológicas que requieren de acciones intra y extraneuronales para generar una respuesta neuronal. Una de las maneras de estimular la neuroplasticidad es haciendo cambios en la rutina, ya que esto hace que tu cerebro se ejercite al adaptarse a nuevas situaciones. Pudieses, por ejemplo, cambiar de rutina al viajar en autobús, intentar aprender algo nuevo y que te guste, o puedes participar de un juego que requiera estrategia o escribir con tu mano no dominante. ¿Qué método utilizas para poner a trabajar tu cerebro? Espero que estos te sirvan y si tienes otro, coméntalo. Y por supuesto, dale like a este video y compártelo a quienes creas que le pueden. Ahí les comparto también el link del video de neuroplasticidad que acabamos de ver. Entonces, efectivamente, cada vez que yo abro el chat, se ve una pantallita gris. Esa pantallita gris es que yo estoy abriendo el chat. Dice Ale, hay cambios a nivel estructural, hay que estimular el cerebro. Cada vez que el cerebro aprende algo, es más eficiente. Las nuevas neuronas no tienen nada que ver con la edad. El hacer cambio en la rutina ayuda a nuestro cerebro, lo fortalece. Es muy interesante el video. Sí, sí, Ale, es muy interesante. Em, bueno, ya nosotros hemos visto que hay muchas cosas que benefician a nuestro cerebro, ¿cierto? Em, el ejercicio físico, el agua, el bajar, digamos que evitar el consumo de alimentos que tengan mucho azúcar o tengan muchos químicos, ayudan a nuestro cerebro y enseñarle otras rutas neuronales, ¿cierto? Otras rutas para hacer las cosas. Entonces es, por ejemplo, lo que nos solicitaban ahí en el video de si mi mano dominante es la derecha, pues escribir con la mano izquierda. Eh, Hacer esfuerzos con la mano no dominante, con la pierna no dominante. Esto le ayuda a nuestro cerebro a tener una nueva ruta para realizar las actividades. Y eso hace que haya neurogénesis, que haya esa sinapsis que necesitamos en nuestro cerebro. Bueno, entonces la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para cambiar, adaptarse y reorganizar sus conexiones neuronales frente a nuevas experiencias, aprendizajes, lesiones o intervenciones. Implica que el cerebro no es fijo, sino que puede modificar sus redes neuronales en respuesta al ambiente y a la práctica. Es la base sobre la que se diseñan intervenciones educativas y terapéuticas al practicar determinadas habilidades con apoyo y estrategia multisensorial. El cerebro genera nuevas rutas de procesamiento. Por ejemplo, un niño con dislexia puede activar áreas alternativas del procedimiento del lenguaje si se trabaja con métodos fonológicos, lectura guiada y apoyo tecnológico. Yo les voy a dejar, no sé si lo alcancemos a ver ahorita, pero les voy a dejar dos videos más, uno que tiene que ver con gimnasia de las manos y otro que tiene que ver con la percepción. Entonces, no sé si los alcancemos a ver y si no, al final les dejo los links de los videos para que los puedan ver. La relación entre las dificultades de aprendizaje y la neuroplasticidad. ¿Qué relación hay? Hay una base educativa optimista. La neuroplasticidad demuestra que ninguna dificultad de aprendizaje es una sentencia, sino un reto que puede mejorar con los apoyos adecuados. Un cambio cerebral mediante la intervención, estrategias específicas, juegos de memoria, programas de conciencia fonológica,
Material manipulativo en matemáticas estimula las redes neuronales alternativas que compensan las áreas menos eficientes. La intervención temprana. Cuanto antes se detecten las dificultades y se diseñen intervenciones, mayor es la capacidad del cerebro para de reorganizarse y desarrollar aprendizajes sólidos. La inclusión y la resiliencia. La neuroplasticidad conecta los apoyos educativos con el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Al notar sus avances, incrementa su autoestima, motivación y resiliencia cognitiva. Las principales dificultades de aprendizaje, como ya no las mencionó Jimena, como ya las vimos con anterioridad, son la dislexia, que son los errores en precisión y fluidez de la comprensión lectora, la discalculia, que es la dificultad en razonamiento lógico matemático, memoria de trabajo numérico y resolución de problemas, el TDAH, que es el déficit de atención sostenida, memoria de trabajo, regulación emocional e impulsividad, bueno, trae consigo. Y las otras como la disgrafía, trastornos del lenguaje, problemas de funciones ejecutivas y memoria de trabajo. Señales de alerta. ¿Qué podemos nosotros observar para decir, puede que mi estudiante, mi niño, mi niña tenga una dificultad de aprendizaje? Una lentitud inusual en la lectura y en la escritura. Confusión de letras, sílabas, números o símbolos. Problemas con la memoria inmediata y de trabajo. Impulsividad, desorganización, dificultad para seguir indicaciones. Resistencia a las actividades escolares, frustración o baja autoestima. Con estas alertas hay que hacer un ejercicio de observación y hay que hacer un ejercicio también de ir anotando, de ir escribiendo en qué momentos se dan, cada cuánto se dan. Que, por ejemplo, en cuanto a la impulsividad, eh, a la frustración, ¿qué dispara ese comportamiento? ¿Cierto? Y vamos haciendo nosotros un seguimiento de esas señales de alerta, porque puede que haya niños que los presenten en un momento dado y después no los presenten más. Como haya niños que los van presentando en varios momentos, entonces es para ya atender. Yo coloqué aquí porque sé que surge la duda respecto al TEA. El TEA no es una dificultad de aprendizaje, no se clasifica como una dificultad de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, el TEA es el trastorno del espectro autista, no se clasifica como una dificultad de aprendizaje en sí mismo. La clasificación, el TEA se considera un trastorno del neurodesarrollo, según el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Se caracteriza principalmente por las dificultades en la comunicación e interacción social, los patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidos o repetitivos. No se define como una dificultad de aprendizaje específica como la dislexia, discalculia o el TDAH. ¿Qué relación tiene el TEA con las dificultades de aprendizaje? Aunque no es una dificultad de aprendizaje en sentido estricto, muchos niños con TEA pueden presentar dificultades de aprendizaje asociadas. Por ejemplo, problemas en la comprensión lectora, dificultades en la resolución de problemas matemáticos, déficits en las funciones ejecutivas, planeación, flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo. Además, el perfil de aprendizaje es muy heterogéneo. Algunos niños pueden tener un alto rendimiento en áreas específicas como cálculo, memoria visual o música, mientras que otros se presentan rezagados significativos. O sea, unos puede que sean muy buenos en algo, como puede que no sean tan buenos en algo. Generalmente, de acuerdo a la experiencia, los niños con TEA tienen un, un interés en particular. Entonces,
y dado ese interés, pues ellos se enfocan allí. Yo tuve hace muchos años un estudiante con TEA que es autista de alto rendimiento y a él le gustaba el fútbol y se sabía todos los equipos de fútbol, todos los campeonatos del fútbol del mundo. Sus decoraciones, todo era respecto al fútbol y era un interés por el fútbol que nosotros lo aprovechábamos para ver las diferentes actividades con él. ¿Sí? Entonces todo era dirigido desde el fútbol, desde su interés. Unos cuadernos muy bonitos, una letra hermosísima, muy pilo, súper pilo. Tenía algunos temas de lenguaje, pero él se daba a entender. Entonces, eh, esa era su fortaleza, el fútbol. Entonces, si nosotros detectamos cuál es el interés, pues va a ser más fácil organizar actividades que para ellos sean significativas. En el centro de estimulación tuvimos varios niños con TEA, pero uno de ellos era el inglés. Entonces, él entraba en crisis y nos íbamos a mirar diferentes objetos y los nombrábamos en inglés. Entonces, y llegaba la teacher de inglés y él le hablaba en inglés. Entonces, eso nos ayuda porque le gusta el inglés, entonces, y él se sentía más acogido, se sentía más interesado por el inglés. Entonces, era importante para él, para manejarle a él el inglés. Entonces, ellos generalmente tienen algo que es de su interés y hay que detectar realmente qué es. Em, en educación inclusiva, el TEA suele abordarse dentro de la categoría de necesidad educativa especial, que incluye tanto las dificultades de aprendizaje como otros trastornos del neurodesarrollo. Por eso en el aula se diseñan adaptaciones pedagógicas y apoyos personalizados que tienen en cuenta tanto la condición del espectro como las posibles dificultades del aprendizaje asociado. Tenemos unas adaptaciones razonables, entonces pues es importante tenerlo en cuenta. El uso de material multisensorial, pictogramas, colores, texturas, lecturas en voz alta. A los niños en general les gustan mucho los pictogramas, les gustan más las imágenes que de pronto las letras, ¿cierto? Entonces sí es importante que nosotros miremos dentro de esos materiales que podemos utilizar. Recuerden que a veces menos es más, ¿cierto? No tener tantas cosas como siempre lo mismo, sino que sean elementos que nosotros tengamos para poder ir trabajando con ellos. La segmentación de las instrucciones y los apoyos visuales. No siempre darles dos, tres, cuatro instrucciones a la vez, sino ir dando una instrucción a la vez, una instrucción a la vez, para que ellos sepan exactamente qué deben hacer. En el momento que el niño o la niña realice la instrucción, nosotros damos la siguiente instrucción, porque a veces damos dos y tres instrucciones y se quedan con la última y pierden la primera. La flexibilidad en tiempos, formatos y evaluaciones. Es importante que tengamos en cuenta pues el tiempo que los niños y las niñas se necesitan para realizar sus actividades. A veces nosotros partimos del tiempo que utilizamos con los niños que no tienen ninguna dificultad, pero pues hay que tener en cuenta los tiempos de todos. Lo mismo los formatos que utilizamos para ellos. Hay niños que se les dificulta mucho el formato, ¿sí? Hay niños que le temen mucho a la evaluación escrita. Entonces, bueno, ¿cómo podemos evaluar a esos estudiantes que no sea de manera escrita? Puede ser de manera oral, puede ser por medio de observación, puede ser por medio de que realiza o no realiza las actividades. Entonces, ya haciendo una, se me olvidó, una rúbrica de las cosas que hace o que le cuesta hacer, en qué proceso está.
El refuerzo positivo con retroalimentación inmediata. Recordemos que el refuerzo positivo no es el club de fans, que le vamos a decir, ay, sí, tú puedes, tú todo lo puedes, tú eres maravilloso, a ti todo te queda bien, es que tú eres el más, ¿sí? No, es decirle que lo está haciendo de la manera correcta, ¿cierto? Y si hay que mejorar en algo, pues hay que decírselo de igual manera en el momento. La tecnología con apoyos, apps de lectura, cálculo y memoria. La colaboración escuela-familia, que es fundamental cuando nosotros tenemos niños con dificultades de aprendizaje. Esos canales de comunicación deben ser constantes y bidireccionales. O sea, debemos estar en constante comunicación con la familia, tanto el colegio a los padres como de los padres al colegio, o del colegio a la familia, de la familia al colegio. Estrategias paralelas en el aula y en el hogar, por ejemplo, la lectura compartida, que siempre, siempre, siempre en casa sepan qué estamos haciendo con los niños, de cómo se está manejando, ¿cierto? Para que ellos pues también repliquen un poquito de lo que se está haciendo en el aula o en el lugar donde nosotros estemos atendiendo a los niños y a las niñas. El acompañamiento emocional, siempre para fortalecer autoestima y motivación y los talleres de formación para docentes y para familias. Yo sé, yo lo sé por experiencia propia, por mucho de los acompañamientos y demás que realizo, que nosotros no estamos preparados. O sea, en la universidad nosotros no nos preparan para las dificultades de aprendizaje, ¿sí? Adicional que de un tiempo para acá nosotros tenemos, digamos que hace 6, 7 años teníamos 2 casos, 3 casos en el colegio. Y ahorita tenemos 3, 4, 5 casos en el aula. ¿Sí? O sea que podemos decir que tenemos un aumento de más del 80% de los casos de dificultades de aprendizaje. ¿Sí? Y que realmente nos quedamos sin herramientas para abordarlos. ¿Sí? Entonces nos toca recurrir a las diferentes estrategias, a las diferentes capacitaciones y demás para realmente adquirir esas herramientas que necesitamos para atender a los niños y niñas que tienen dificultades de aprendizaje. Sumado a ello, pues los trastornos del neurodesarrollo, ¿cierto? Entonces, sí es importante la formación tanto para los docentes como para las familias. Las familias deben saber en qué consiste, cómo se maneja, qué se está haciendo en el aula, ¿cierto? Para que ellos puedan realizarlo en la casa. Dentro del monitoreo y avances, pues están las rúbricas sencillas de observación de conductas y logros, las metas SMART. Tengan muy en cuenta que una meta SMART debe ser específica, medible, alcanzable, relevante y con un tiempo definido. Los registros semanales sobre los avances académicos y socioemocionales y las reuniones con docentes y familia para retroalimentación y ajustes. Un plan de trabajo no es, espérenme un segundo, cierro acá que se está cayendo. Eh, un plan de trabajo no es definitivo, ¿sí? Nosotros podemos hacer un plan de trabajo, se reúne el equipo interdisciplinar, se reúne la psicóloga, el docente, el neuropsicólogo, la familia y se hace un plan de trabajo o pues se reúnen los profesionales eh, y se hace un plan de trabajo para realizar con el niño o con la niña y ese plan hay que irlo evaluando y ese plan hay que irlo alimentando porque hay cosas que nos van a funcionar como van a haber cosas que no nos van a funcionar. ¿Por qué? Porque resulta que las dificultades de aprendizaje tienen unas características, ¿cierto? Que estamos viendo el día de hoy. Pero resulta que también varían de acuerdo al ser humano
al que los lleva. Y ese ser humano tiene una formación, tiene una genética, vive en un contexto, y hay muchos otros factores que influyen en cómo se va a dar esa dificultad de aprendizaje, igual que el TEA. Entonces, sí es importante, muy, muy importante la capacitación. ¿Quién refiere o clasifica las dificultades de aprendizaje? Bueno, desde la salud mental y la medicina, el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, APA 2013, clasifica las dificultades específicas de aprendizaje dentro de los trastornos del neurodesarrollo, con unos subtipos. Trastorno de dificultad en la lectura, antes llamado dislexia. Trastorno con dificultad en la expresión escrita, que incluye la disgrafía. Trastorno con dificultad en las matemáticas, antes discalculia. Y el CIE-11, que es la clasificación internacional de enfermedades que la hace la OMS, ¿cierto? Esta se hizo en el 2022. También incluye a las dificultades de aprendizaje específicas en la categoría de trastornos del neurodesarrollo. Resalta que no se deben a falta de oportunidades educativas, déficits sensoriales o problemas intelectuales globales, ¿cierto? Estas son las entidades de decirnos cómo se están clasificando esas dificultades de aprendizaje. Desde la educación, pues los ministerios de educación, cada país tiene su ministerio de educación, en Colombia, en España, en México, en Chile, en Venezuela, cada país debe tener un ministerio de educación que adopta la terminología del DSM-5 y el CIE 11, pero la adaptan a las políticas de inclusión que tengan en el país. En el contexto escolar se habla de necesidades educativas especiales o barreras para el aprendizaje y la participación. Según la UNESCO, algunos países como Colombia. Aquí más que clasificar, lo que se hace es detectar señales de alerta, derivar a los especialistas para diagnóstico y desde la escuela ofrecer apoyos y adaptaciones. En la práctica, la clasificación oficial la hacen manuales internacionales, el DSM-5, el CIE-11. La referencia inicial la suele hacer el docente que detecta las señales de alerta, que es el que está ahí en el contexto educativo, es el que comparte mucho más tiempo con el niño o con la niña y es el que puede de pronto evidenciar. Y pues es que nosotros a medida que va pasando el tiempo vamos afilando los ojos y vamos afilando los oídos, digo yo, porque uno empieza a mirar y a decir, esto no es normal, esto, algo está pasando. Uno empieza a detectar cosas, ¿cierto? Así no sea especialista, pero uno detecta cosas. Entonces, el diagnóstico lo realizan los profesionales de la salud con base en evaluaciones estandarizadas. Lo ideal es que quien dé el diagnóstico sea un neuropsicólogo clínico, ¿cierto? Entonces, en el caso de Colombia, eh, se solicita una cita, dependiendo de la edad que tienen los niños y las niñas, con pediatría, ¿sí? Para que nos autorice, o creo que ya, no estoy segura si ya se puede pedir la cita directamente con neuropsicología clínica, ¿cierto? Es el neuroclínico quien nos da a nosotros la aplicación de las pruebas, hace las pruebas y es el que nos da el diagnóstico, ¿sí? Y con el diagnóstico pues ya se empieza a trabajar desde el aula. Los apoyos educativos los organiza la escuela con acompañamiento de la familia. En resumen, las dificultades de aprendizaje se clasifican oficialmente por la APA, que es el DSM-5, y la OMS, el CIE-11, dentro de los trastornos de neurodesarrollo.
En el contexto educativo, los docentes refieren y los profesionales de la salud diagnostican, mientras que la escuela implementa apoyos para favorecer la inclusión. Se supone que debe ser así, ¿sí? Debe ser de esta manera, ¿sí? Yo docente de aula, yo allá con mis niños, identifico las dificultades, ¿cierto? Las identifico. Yo soy el que los refiero, los que digo, algo está pasando con este niño, mamá, papá, por favor, soliciten en la EPS o soliciten a su sistema de salud una cita para hacer esa verificación. Es el profesional de la salud, el neuropsicólogo clínico, quien aplica las pruebas. Los neuropsicólogos educativos podemos aplicar algunas pruebas, claro que sí, ¿sí? Pero el deber ser es que lo haga un clínico. Y el neuroclínico aplica las pruebas, nos da el diagnóstico y nos da unas recomendaciones, ¿cierto? Entonces, los neuroeducativos cogemos esas recomendaciones y las aterrizamos al aula, ¿sí? ¿Cómo lo podemos dinamizar en el aula en conjunto con los docentes y con las personas que están con el niño y lógicamente con la familia, ¿cierto? Esto debe ser un trabajo en equipo y un equipo interdisciplinar. Generalmente, las dificultades de aprendizaje necesitan acompañamiento de neuropsicología, acompañamiento de terapia ocupacional, acompañamiento de fisioterapia, ¿cierto? Es un equipo interdisciplinar el que debe estar atendiendo esos casos, ¿cierto? No es solo yo docente allá remando contra la marea a ver qué me puedo inventar para que el niño vaya saliendo adelante. Y la familia diciendo, ah, no, usted es el que sabe, usted mire a ver qué se inventa, ¿sí? O en casos algunos que los papás dicen, no, es que usted no sabe qué está haciendo, ¿cierto? Eso más bien, mire, hágale esto y hágale aquello, ¿sí? Porque nos salen papás muy especializados en temas de educación que nunca han entrado a un aula, jamás han entrado a un aula. Entonces, pues es muy fácil para mi papá que tengo en la casa uno, pero pues no me pongo en los zapatos del docente que tiene 20, 25, 30, 40. Eh, yo tuve aulas de 42 estudiantes de preescolar. Yo tuve una aula de 42 estudiantes de preescolar, 42 estudiantes de primero y entre 35 y 40 de primaria y entre 35 y 38 de bachillerato, ¿sí? Y pues hay aulas donde hay más niños, ¿cierto? Hay aulas de 48, 50 estudiantes. Entonces, ¿cómo por dónde? ¿Sí? Es complejo. Es muy complejo el tema. Bueno, aquí les dejo un cuadrito. Ustedes saben que me gusta mucho dejarles cuadritos para que puedan como nutrirse mejor de la información y tenerla un poquito más organizada. Entonces, pues tenemos en el cuadrito el ámbito, entonces desde la salud, la psicología, la neuropsicología, la medicina, quien refiere o clasifica la Asociación Americana de Psiquiatría, la Organización Mundial de la Salud, los profesionales psicólogos clínicos, neuropsicólogos, neuropediatras y psiquiatras infantiles. ¿Cuáles son los instrumentos de referencia? Pues el DSM-5 del 2013 y el CIE-11 del 2022. El rol principal, clasificar y diagnosticar, ¿cierto? Formalmente las dificultades de aprendizaje. Y el ejemplo de acción es el neuropsicólogo aplica pruebas estandarizadas, diagnostica dislexia y diseña un informe con las recomendaciones. En las escuelas, en el ámbito de educación, escuela, ministerio de docentes, pues estamos los docentes, orientadores, psicólogos escolares, ministerio de educación, bueno, yo creo que estoy en las dos, eh, ministerios de educación y políticas nacionales de inclusión. ¿Qué instrumentos o referentes tenemos? Pues el marco legal de cada país, el enfoque de necesidades educativas especiales o barreras para el aprendizaje y la participación,
¿Cuál es nuestro rol? Detectar y referir señales de alerta, diseñar adaptaciones pedagógicas y apoyos en el aula. El docente observa la lentitud en la lectura, registra los avances, conversa con la familia y remite al orientador escolar. Resulta que así como la neuro está de moda, ¿sí? Digo yo, la neuro está de moda, porque ahorita pues referimos mucho a neuro, ¿cierto? Entonces estamos en neuroeducación, neurociencia, neuro, inglés, neuro, nos pusimos de moda con la neuro. También ponemos de moda a veces ciertas palabras. Entonces, no, es que el niño es hiperactivo. Nos llegan los papás y nos dicen, "No, es que ese chino es hiperactivo. No se queda quieto, todo vive agarrando, eso es hiperactivo". Y me quedo mirando y le digo, mamá, papá, ¿usted sabe qué es la hiperactividad? Pues que ese chino no se queda quieto. No, la hiperactividad, ¿cierto? No es solamente eso, la hiperactividad lleva a otras cosas y la hiperactividad necesita ser diagnosticada y debe ser medicada. Esa profesora tan exagerada, ¿cierto? Pero como cogemos de moda las palabras y las utilizamos, entonces no, es que el niño no leyó bien hoy, no, va a tener, ese va a tener dislexia. No, ese chino tiene dislexia, ¿cierto? O sea, vamos agarrando los términos y los vamos cogiendo como ropa de trabajo y no miramos que es un proceso, que es, hay que documentar el proceso, ¿cierto? Para realmente decir sí o no. ¿Qué sucede también mucho en la práctica educativa? Que como nosotros estamos adelantando ciertos procesos con los niños en cuanto a lectura y a escritura, que todavía no tienen las herramientas para realizar, muy posiblemente esos niños van a tener problemas de aprendizaje, ¿sí? Esos niños van a tener problemas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque los estamos forzando a hacer algo para lo cual no están preparados, ¿sí? Entonces pongan un pez a volar y ese pez tan bruto no vuela. Es que sus habilidades no están en el vuelo, sus habilidades están en el agua, nadando, ¿cierto? Pongamos un bebé recién nacido a gatear, no va a gatear porque no está su proceso ahí, ¿cierto? Esos procesos hay que madurarlos y nos hemos dado cuenta a lo largo de todas estas clases que nosotros somos seres de procesos, ¿sí? Y hay que respetar el ritmo de aprendizaje y hay que respetar el proceso. Que un niño puede leer antes de los 7 años, claro, si hay estimulación, si hay hábito de lectura, si se le enseña a leer, no a decodificar, ¿sí? Si se le enseña a leer, claro, el niño va a leer. ¿Por qué? Porque para él leer va a ser algo chévere, algo divertido. Siempre va a tener el contacto con los libros, ¿sí? Y le va a gustar leer. Pero si el leer es un castigo y el leer es, usted vaya, lea o vaya a haga la tarea y se convierte en un castigo, pues lógicamente no se va a dar ese esperado. O los papás nunca leen, se la pasan pegados al celular, pegados a la tablet, pegados al computador, nunca le leen, nunca cogen un libro para nada y esperan que el niño lea. ¿Y qué pasa con esas neuronas espejo? Recuerden que ellos hacen por imitación, ¿cierto? Por imitación. Los niños reaccionan como reaccionan los papás. Entonces, uno en clase sabe qué reacciones tienen los papás en casa porque los niños le muestran cómo les hablan en los juegos. Ellos en los juegos muestran, ¿cierto? Cómo les hablan, cómo les voltean los ojos, cómo les hacen caras, porque ellos están haciendo exactamente lo mismo, porque ellos vienen, lo hacen por imitación. Entonces, si yo respeto el ritmo de aprendizaje de mi estudiante,
si yo le permito desarrollar sus procesos, su paso a paso, si yo le doy herramientas, ¿cierto? Para fortalecer esa autonomía, esa independencia. Y si mi estudiante tiene problemas de aprendizaje y yo le puedo acompañar, ¿cierto? Desde ese equipo interdisciplinar, si me toca solito, más difícil, ¿cierto? Mucho más difícil, pero se puede hacer. Yo le acompaño a mi estudiante, pues mi estudiante va a tener una mejor calidad de vida y no se va a frustrar tanto ante el aprendizaje. Sí, mil disculpas que todavía tengo mi voz como, como en sube y baje, como en ascensor. Entonces, es importante que nosotros nos concienticemos de qué hacer con un niño que tiene problemas de aprendizaje en el aula. Vamos a llegar aquí. Yo les voy a desglosar el mini plan de intervención, ¿sí? Es un mini plan, es un plan para trabajarlo entre 2 y 3 semanas. Gracias, Ale. Sí, me estoy cuidando mucho, Ale, muchísimo. Este fin de semana estuve muy malita y pues fue necesario que me inyectaran y demás, pero cuidándome mucho. Sí me toca con agüita, agüita tibia, ayudándome mucho de remedios caseros. Entonces, pero sí, cuidándome mucho. Muchísimas gracias. Em, este es un mini plan. Igual yo siento que cuando nosotros estamos haciendo, digamos que las intervenciones para el aula y en la casa también, debemos empezar por cosas muy pequeñitas. No hacer grandes cambios porque es que los grandes cambios nos traen mucha dificultad en cuanto a la flexibilidad. Acuérdense en que nosotros tenemos una flexibilidad cognitiva, ¿cierto? Entonces, ir haciendo microcambios es mucho más fácil que hacer un cambio rotundo, ¿sí? Precisamente porque si no hemos madurado mucho el tema de la flexibilidad cognitiva, pues vamos a chocar. Y en lugar de tener avances, vamos a tener retrocesos, ¿sí? Entonces, el objetivo es entrenar la capacidad de planear, intervenir y evaluar de forma práctica y basada en evidencia para responder a las necesidades de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Voy a seleccionar una dificultad de aprendizaje, ¿cierto? Llámese dislexia, llámese discalculia, llámese TDAH, ¿cierto? Lo segundo que yo voy a hacer es voy a identificar 2 señales de alerta que haya observado en ese estudiante, ¿cierto? Entonces yo digo, este estudiante tiene discalculia. O posiblemente, dicen, ¿cómo es? Presuntamente, ¿cierto? Presuntamente porque yo no diagnostico. Yo docente no diagnostico. Si yo no puedo ir a decirle a la mamá y al papá, no, imagínense que hoy haciendo los ejercicios de matemáticas me di cuenta que su hijo tiene discalculia. Y los papás van a quedar como, ¿cómo así que es eso? Hay algunos que no tienen ni idea y otros papás que van a entrar en crisis y se van a rasgar las vestiduras, ¿cierto? No, recuerden que nosotros debemos ser muy responsables con eso porque nosotros no diagnosticamos, los docentes no diagnosticamos, detectamos y referimos, pero no diagnosticamos. Lo tercero es formular 1 o 2 metas SMART. Entonces, 1 o 2 metas que sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. No es que algún día cuando crezca y sea mayor, no, hay que ponerle tiempo, ¿cierto? Porque si yo le pongo tiempo, voy a mirar qué tan beneficioso fue para mi estudiante esas estrategias que yo diseñé, ¿cierto? Pero si no, esperemos a ver qué pasa el tiempo y siga pasando el agua por el río, a ver en qué momento esta criatura avanza. No, hay que ponerle tiempo. Diseña estrategias concretas de apoyo en el aula y en la casa, porque hay que hacerlo a la par. Resulta que nosotros somos ruedas de una misma carreta, ¿cierto?
La institución educativa, nosotros docentes y la familia somos parte de una misma carreta. Si las llantas y las ruedas del colegio y de la institución van firmes, pero la de la casa no, imagínense nosotros allá arrastrando y arrastrando y arrastrando esa carreta, ¿cierto? Pero si todos vamos en la misma dirección, orientados hacia el mismo objetivo, pues va a ser mucho más fácil llevar esa carreta, ¿cierto? No nos va a tocar solo el peso a nosotros los docentes. ¿M? Definir unos indicadores de seguimiento. ¿Qué es eso? Pues qué y cómo se va a evaluar. Y vamos a aplicar el plan durante 2 o 3 semanas, dependiendo de lo que hayamos nosotros realizado, ¿sí? Lo que hayamos visto. Entonces, aquí hay un ejemplo. Vamos a mirarlo para que vayamos integrando esos punticos allí. Entonces, la edad entre los 7 y los 9 años, ¿cierto? Un mini plan de intervención con metas SMART para 2 y 3 semanas. La dificultad, la dislexia. Las señales de alerta, la confusión de sílabas y la lentitud lectora. La meta SMART. Escuchen bien. En 3 semanas aumentará la precisión en la lectura de palabras bisílabas del 50% al 70%. ¿Será que esa meta está siendo específica, medible, alcanzable, relevante y con un tiempo definido? En 3 semanas aumentará la precisión de la lectura de palabras bisílabas del 50% al 70%. Yo no estoy diciendo es que algún día va a llegar al 100%, es que en algún momento, es que pongámoslo a leer a ver si así mejora, ¿cierto? Si no está siendo preciso, conciso y directo. ¿M? Y tengo un porcentaje razonable para el tiempo en que se va a hacer la implementación del mini plan de trabajo. ¿Qué estrategias voy a utilizar para poder llegar a cumplir esa meta SMART? Una lectura guiada, juegos de conciencia fonológica, lectura compartida en casa de 10 minutos por día. Aquí ya estoy diseñando la estrategia para el aula, pero diseñando la estrategia para la casa, ¿cierto? Porque debemos ir agarraditos de la mano, ¿sí? Mancomunadamente por el bien de nuestros niños y de nuestras niñas. ¿Cuál va a ser ese indicador que me permita evaluar el avance de ese proceso? Una rúbrica semanal de fluidez y comprensión con escala de 1 a 4. Que diga nunca, a veces, frecuentemente o siempre, ¿cierto? Entonces, si yo voy llenando la rúbrica, me voy a dar cuenta que a veces lo hace, nunca lo hace, frecuentemente lo hace o siempre lo hace, ¿cierto? Entonces ahí voy mirando qué tanto está avanzando o qué tanto se me está quedando. La evidencia del módulo, pues una ficha de intervención de 2 o 3 semanas con el perfil del estudiante, la dificultad y las señales de alerta, la meta SMART, la estrategia de apoyo, la rúbrica de seguimiento y la reflexión final respecto a aprendizajes obtenidos, ajustes necesarios y proyección a largo plazo. Dentro de nuestros productos de evidencia vamos a tener una ficha de intervención de 2 o 3 semanas con rúbrica de seguimiento. Cuéntenme hasta allí cómo les parece, si está haciendo, si me estoy dando a entender, si están entendiendo qué deben hacer y cómo se maneja. Estamos en la clase 7. Recuerden que es nuestra clase 7, que nosotros tenemos cierre de diplomado el día de mañana. Que si tienen dudas respecto a cualquier tema administrativo con respecto a la certificación,
al Drive, a todo lo que tenga que ver em, con la parte administrativa, es directamente con Yelian. Ahora se me perdió acá está, la ficha de intervención. Ale me dice, se entiende perfecto, profe. Listo. Les acabo de subir ahí al chat la ficha de intervención. Todos los, todos los archivos adjuntos, ¿sí? Digamos esas fichas, digamos el paso a paso para que ustedes puedan hacer los checklists y demás, yo se los subo al Drive, ¿sí? Todo eso está en el Drive, al igual que las presentaciones, al igual que varios libros, varias investigaciones, documentos que yo veo que son importantes para que ustedes se sigan nutriendo, porque realmente todos estos temas son muy extensos, hay muchísima literatura sobre ellos y pues abarcarlos en una clase de 2 horas es, hay que verlo muy, muy superficialmente. Si nosotros queremos ahondar un poquito más, pues hay que investigar un poquito más, hay que mirar un poquito más de literatura y demás. Entonces, sí trato de que sea para ustedes muy práctico, muy conciso y muy preciso. Y precisamente el próximo diplomado con el que voy a continuar es sobre em, trastornos del neurodesarrollo y dificultades de aprendizaje para ampliar este tema que está siendo muy álgido en las instituciones educativas, no solamente aquí en Colombia, sino en muchos lugares. Entonces vamos a revisar esa ficha. Tengo aquí la ficha. Por favor, confírmeme si la ven, si la pueden descargar y si les abre. Débora me dice si se puede, profe. Ale me dice si se ve, si abre. Listo, súper. Entonces, ustedes le dan clic ahí donde dice ficha de intervención. Ahí generalmente cuando yo subo los archivitos hay una flechita hacia abajo. Ustedes le dan a la flechita, le descarga el PDF y les permite abrir. ¿Listo? Entonces, esta ficha está de esta manera. Es una ficha de intervención de 2 o 3 semanas, ¿sí? Puede ser una semana, si usted lo quiere implementar por una semana, pero esto es bastante trabajo para dejarlo solamente para una semana. Yo les aconsejo que siempre que hagan una ficha de intervención, un mini plan de trabajo, lo hagan de 2, 3 semanas, ¿sí? Si lo quieren dejar para el mes, déjenlo para el mes, ¿sí? Porque si es mucho trabajo, adicional que si tenemos 2, 3 niños con dificultad de aprendizaje, créanme que la dificultad no va a ser igual, que la estrategia no va a ser la misma. Estos planes de intervención son individuales, ¿sí? Se deben hacer de manera individual porque debe atender a las necesidades específicas de cada estudiante. Entonces, debe llevar unos datos generales, entonces pues el nombre del estudiante, la edad, el grado, la dificultad identificada. Si ustedes de pronto tienen información del estudiante adicional, ¿sí? Que les permita tener más claridad respecto a la dificultad que el estudiante está presentando, dejen un espacio allí para que ustedes hagan esas anotaciones, ¿cierto? De que digamos que otros factores que inciden o están incidiendo en esa dificultad. La dificultad identificada, entonces pues le pongo la X si es dislexia, pero si es discalculia le pongo la X, pero resulta que el niño tiene dislexia y tiene disgrafía. Me toca hacerle un plan de intervención para dislexia y un plan de intervención para disgrafía, porque la estrategia no puede ser la misma, ¿sí? Porque la dislexia va por un lado y la disgrafía va por el otro, ¿sí? Esto no podemos hacer aquí sancocho y entonces una sola ficha y ya salí de parte. No. Yo sé que es extenso y sé que a veces con todo el corre-corre que tenemos nosotros en las aulas y demás, em, pues requiere, ¿cierto? Mucho más de nosotros. Pero pues es mejor hacerlo así o trabájele un mes dislexia y trabájele un mes disgrafía, pero no haga sancocho, porque el sancocho aquí no sirve. Yo no sé si en sus países hacen sancocho, yo hablo de sancocho aquí.
como utilizo una palabra, o sea, yo utilizo palabras muy de aquí de Colombia y sí me han preguntado a veces como, bueno, profe, ¿qué significa eso? Y me causa curiosidad porque yo hablo y creo que todo el mundo me entiende y resulta que no todo el mundo me entiende. Entonces, si no me entiende, por favor, escriban, profe, ¿qué es eso? Y yo con mucho gusto les intento explicar de qué se trata. ¿Listo? Viene pues el docente responsable, que es la persona que va a hacer la ficha, que va a estar pues pendiente del proceso. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? Recuerden que es importante darle tiempo específico. No es que empiezo como la dieta, ¿no? Empiezo en una semana y, y pues ahí miro hasta cuándo puedo, ¿sí? Por eso es que uno pues difícilmente logra sus objetivos porque no les tiene cuándo terminar. Débora me dice, no había escuchado nunca el sancocho, me imagino que es una mezcla de cosas. Sí, Débora, es una mezcla de cosas. En Colombia, el sancocho es un caldo que lleva yuca, que lleva papa, que lleva plátano, que se puede hacer con pescado o se puede hacer con pollo o se puede hacer con gallina, pero generalmente el sancocho es eso, es una mezcla de cosas, ¿sí? Como de lo que hay y varía también del lugar donde se prepare. Entonces, no es lo mismo un sancocho, digamos, en la región cundiboyacense, que es más hacia el centro del país, a un sancocho en la costa. ¿Sí? Que es hacia las playas. Es totalmente diferente. Y tienes toda la razón, de sí me estoy dando a entender. ¿Qué es lo segundo que vamos a hacer, que vamos a escribir? Pues cuáles son las señales de alerta detectadas. ¿Qué detecté yo para, sí, para decir, bueno, voy a hacer un plan de intervención con mi estudiante respecto a esa dislexia? Claro que sí, Débora. Súper recomendado. Sancocho es delicioso y bienvenida por estas tierras. Señales de alerta detectadas, ¿cierto? Entonces allí escribo cuáles fueron las señales de alerta que yo detecté, ¿cierto? ¿Cuál es mi meta SMART de intervención? ¿Cierto? Entonces, ejemplo, en 3 semanas mejorará la precisión lectora del 50 al 70% en palabras bisílabas. Y yo no le estoy diciendo que va a ir a la NASA, que se va a salir de la estratosfera de la Tierra, que va a ir a, no sé, a Plutón. No, tiene que ser con las características que tiene la MetaSmart, ¿cierto? Entonces, en 3 semanas mejorará la precisión lectora del 50 al 70% en palabras bisílabas. Específico, ¿sí? Específico. ¿Cuáles son las estrategias de apoyo? ¿Cuáles estrategias voy a trabajar en el aula y cuáles son las estrategias que se van para la casa? Una o dos. Miren que no estamos poniendo allí pues 10, 20, 30, 50, porque ¿para qué ponemos tanta cosa si nos vamos a saturar? A veces menos es más. ¿Cuáles son esos indicadores o esos instrumentos o eso que yo voy a utilizar, ¿cierto? Para poder llevar ese seguimiento y mirar que mi meta sí se cumple. Pues una lista de control, un registro semanal, una rúbrica de seguimiento donde voy a mirar su fluidez, su comprensión, su atención, su organización, según sea la dificultad, y una retroalimentación en reuniones de la escuela y la familia, ¿cierto? Porque esto hay que mirar cómo nos fue en la casa, cómo nos fue en el colegio, qué funcionó, qué no nos funcionó, ¿cierto? Y miren que las cosas no funcionen, pues a veces no es tan malo, porque pues no nos funcionan, no las volvemos a intentar, ¿cierto? Y de pronto de allí sacamos un aprendizaje para mirar otra estrategia que pueda ser más eficaz y más eficiente en el caso de cada niño, de cada niña. Y una rúbrica de seguimiento, pues de 2 y 3 semanas. Entonces aquí viene el criterio de fluidez lectora, la atención, resolución de problemas. Entonces, está el nunca, el a veces, frecuentemente, siempre y las observaciones. Entonces, ¿cumple con la meta semanal definida? Pues si no la cumple, no la cumple, ¿sí?
Si a veces la cumple, a veces no la cumple, pues a veces. Frecuentemente, pues es más las veces que cumple, entonces sí lo hizo el lunes, el miércoles y el viernes, a que lo hizo solamente el lunes, ¿cierto? Y siempre pues que lo hizo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, por decir algo. Entonces, ¿qué puedo yo llevar allí en esa rúbrica? Pues cumple con la meta semanal, participa activamente en la clase, como la canción, pues se le ven las ganas, se le ve la voluntad, se le ve el deseo, ¿cierto? Eh, aplica estrategias de apoyo con acompañamiento del docente, entonces nosotros ahí, esas estrategias de apoyo, recuerden que es ese andamiaje del que nosotros hablamos, recibe y asimila la retroalimentación, entonces el niño o la niña está dispuesto a escuchar, ¿sí? A seguir la instrucción y a tener en cuenta ese feedback que se le está haciendo. La evidencia mejora en autoestima y motivación, entonces pues vemos si está mejorando su autoestima y su motivación o si por el contrario está decayendo. Se puede personalizar según la dificultad trabajada, ya sea en lectura, matemáticas, escritura, atención y lenguaje, y de acuerdo a los ítems que ustedes consideren necesarios. Esto no es letra muerta, o sea, así lo puso la profe y así tiene que ser. No, es un ejemplo para que ustedes se guíen, pero ustedes son los que colocan cuáles son esos criterios, ¿cierto? ¿Qué debe llevar esa rúbrica? ¿Mm? ¿Qué es lo que a ustedes les parece que realmente es importante para tenerlo en cuenta y pues para poderle hacer ese seguimiento? Y pues una reflexión final. Entonces, estos documentos deben ir anexados a las notas de mi estudiante, ¿cierto? En esa carpeta que nosotros tenemos de nuestro estudiante. ¿M? Porque allí pues vamos haciéndole ese seguimiento año tras año o mes tras mes, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué hicimos este mes? ¿Qué hicimos el otro mes? ¿En qué momento se vio mejoría? ¿En qué momento desmejoró? ¿Sí? Porque a veces puede pasar, ¿cierto? No todos los procesos son hacia adelante. Hay procesos que se nos devuelven, ¿sí? Y pues eso no es tan malo como parece. Nos toca empezar a hacer reprocesos. ¿M? En esa reflexión final, pues, ¿qué aprendizajes obtuvimos, ¿cierto? Tanto yo docente, tanto estudiante y tanto familia, ¿cierto? ¿Quién es la persona ahí que está acompañando al niño o a la niña? ¿Qué fortalezas observé, ¿cierto? Y aquí estamos teniendo en cuenta pues toda la parte del ser, de su autoestima, de su motivación, de su disposición, ¿cierto? eh, ¿Qué ajustes creo necesarios o a qué ajustes consideramos que se debe llegar después de habernos reunido con la familia y mirar qué funcionó y qué definitivamente no nos funcionó? ¿Y cuál sería esa proyección a largo plazo? ¿Cierto? Entonces, ahí ya estamos hablando de más de 2 o 3 semanas, máximo un mes, ¿cierto? ¿Cuál sería esa proyección a largo plazo para que mi estudiante tenga ese proceso continuo que debe tener, no tenga baches en el proceso y a pesar de que esté en vacaciones, de que no esté asistiendo a la institución, de que haya terminado su vida escolar, mi estudiante pueda seguir integrando esos apoyos para la vida, ¿cierto? Porque recuerden que las dificultades de aprendizaje no se curan, ¿cierto? Se entrenan, pero no tienen cura. Si no es que yo fui disléxica o yo tuve discalculia, pero ya me curé, ya no tengo. No, eso no pasa. Que gracias a las estrategias, que gracias a los ejercicios, que gracias a la disciplina que uno puede llegar a tener, puede superar en gran medida, ¿cierto? La puede superar, ¿sí? Y puede casi que ni notarse, pero no quiere decir que sea una enfermedad que se va a curar realmente. ¿Listo? Cuéntenme si es claro el documento, si tienen dudas respecto al documento. Recuerden que básicamente está
el ejemplo acá. ¿Qué sucede con este documento? Que me va a dar a mí un paso a paso de cómo voy a ir organizando ese mini plan de intervención, ¿cierto? Pues ya con más elementos para que sea pues más robusto y más fácil de hacer esa implementación en el aula. Entonces, cuéntenme si está siendo claro, si tienen dudas. Ok, Ale me dice sí, es muy claro, está paso a paso y se entiende. Y Débora me dice sí, profe, está claro. Listo. Me interesa mucho que para ustedes sea claro y sea fácil. O sea, no todas las cosas que tienen que ver con las intervenciones y demás son difíciles. Mm, son a veces por temas de tiempo, pues no son tan sencillas de realizar o de llevar a la práctica o de hacer el seguimiento, pero si nosotros nos organizamos lo podemos realizar. A ver. Ale me dice, mañana se presentan las actividades que tuvimos atrasadas. Ale, vamos a tener un tiempo para socializar esas actividades, pero mañana lo que vamos a hacer es que vamos a encadenar, por decirlo de alguna manera, todas esas actividades para hacer el trabajo realmente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo van a llevar ustedes todas esas actividades a ese plan final que está acá? Mañana vamos a hacer la integración y el proyecto final, ¿sí? Entonces, vamos a coger cada una de esas actividades y pues ahí es donde nosotros le vemos la secuencia que viene de cada una de las clases, ¿sí? Entonces, lo ideal es que pues nosotros mañana tengamos gran parte del trabajo adelantado para que lo podamos ir integrando, ¿cierto? Y pues para que nos llevemos esas herramientas valiosísimas, para poderlas escalar en nuestras aulas. Entonces vamos, no sé si tienen preguntas, dudas, incógnitas. Vamos a ver los otros dos videos que son súper chéveres. Y por favor los invito a que los hagan. Allá suelten lo que tienen en las manos. Y los invito a que hagan los ejercicios de este video y que los practiquen con sus estudiantes. No, profe, muy claro. Listo. Este es un ejercicio de gimnasia cerebral. Confírmeme, por favor, si se escucha y si se Puede ve. parecer que el trabajo lo estamos haciendo con las manos, pero no es así. El ejercicio lo está desempeñando nuestro cerebro. Ok, muchísimas gracias. Fíjate en cada gesto e intenta replicarlo. Si lo necesitas, para el vídeo para practicarlo. ¿Preparado? ¿Preparada? Gracias, Elisa. Bueno, cuéntenme cómo les fue con ese ejercicio. ¿Sí lo hicieron? ¿Sí lo hicieron? ¿Cómo lo sintieron? ¿Difícil? ¿Muy difícil? Ale dice sí, pero unos fueron confusos y difícil. Elisa dice casi falta practicarlo. Ok, Débora me dice sí, primero me costó un poquito porque miraba las manos, cuando dejé mirar lo sentí más fácil. Ujú. Alicia, sí lo hice, me pareció difícil, muy práctico. Les cuento que estas actividades, digamos, este ejercicio con las manos, eh, es buenísimo hacerlo cuando nosotros vamos a iniciar una clase, ¿sí? Digamos que dentro de las rutinas que tengamos con nuestros estudiantes en un cambio de clase. Que si llevamos, por ejemplo, llevamos 20 minutos de clase y ya nuestros estudiantes empiezan a ver como muy saturados, como muy estresados, podemos hacerles este tipo de ejercicios cerebrales con las manos. Y miren que no son tan complicados, podemos llevar el video y ponerles el video para que ellos lo vayan haciendo mientras nosotros también lo vamos integrando, ¿sí? Para los más pequeñitos hay algo que se llama el Bright Gym. Ale me dice, hay ciertos movimientos que no estamos acostumbrados totalmente. Sí, Ale, es así, totalmente. Hay movimientos de los que nosotros no estamos acostumbrados a realizar. Entonces se nos dificulta muchísimo. Y hay otros que están, sí, que están muy fáciles. Entonces, por ejemplo, digamos que, ¿cuánto dura el ejercicio? No duran 5 minutos, ¿cierto?
pero el beneficio que les va a dar, que nos va a dar a nosotros y a nuestros estudiantes es maravilloso, porque hace que se activen nuestros dos lados, ¿cierto? Nuestros dos lados y que se activen muchas áreas de nuestro cerebro a la vez, ¿cierto? Sí, estamos utilizando las manos, pero esto nos va a mejorar concentración, nos va a mejorar memoria, nos va a mejorar memoria de trabajo, nos va a mejorar atención, ¿cierto? Entonces los beneficios que tiene son muchísimos porque eso sí nos permite que el cerebro se active. Hay un ejercicio, yo tuve que ir mucho a terapia física bueno, por un tema de salud y había un ejercicio que a mí me gustó mucho trabajar con los niños, los ganchitos de colgar la ropa, no sé cómo se llame. Yo le digo ganchos de colgar la ropa, que son unas pincitas que uno les tiene que apretar para que ellas abran. O sea, a mí me gusta mucho trabajar con los niños esas pinzas porque para ellos no es tan fácil trabajar las pinzas. Entonces, la fisioterapia, la doctora, ponía a las personas a trabajar las pinzas con todos los dedos, o sea, no solo abrirlas con estos dedos, que son como los que más entrenamos y más fuerza tienen, porque pues de allí es que em, nace la pinza trípode, que es la que nosotros necesitamos para escribir, que es este agarre que nosotros tenemos, ¿sí? Mire que son tres dedos, esta es la pinza trípode, ¿cierto? Entonces, pues los dedos que más utilizamos son como estos y cuando trabajamos con chiquitines les decimos que es la pinza de cocodrilo, que es la pincita de cangrejo, ¿cierto? Y es con la que rasgamos el papel y hacemos las bolitas y demás. Pero la doctora lo hacía colocando todos los ganchos, o sea, que se abriera con este, con este, con este, con este. Y en ese momento yo tenía estudiantes de, de primera infancia, o sea, profes para primera infancia, y las puse a hacer el ejercicio. Y decían, no, eso está muy difícil, profe, súper difícil. Entonces, es muy bueno para que nosotros entrenemos la fuerza de nuestras manos en un primer lugar y en un segundo lugar, pues por la misma activación neuronal que se da. Le dice, hay uno que tocas tu nariz con la mano izquierda y el lóbulo con la oreja, con la derecha y viceversa. Las manos se cruzan y es un relajo. Súper, ese me encanta. Adicional que como da risa, porque uno se equivoca, la risa es maravillosa para el aprendizaje. Recuerden que la emoción ancla. Hay una mexicana, es que no recuerdo ahorita el nombre, una mexicana que ella trabaja mucho este tipo de terapia y lo hace con canciones. Lo hace con canciones y entonces ella sale bailando y sale haciendo los ejercicios con las manos al ritmo de la música y yo quedo, wow, ¿sí? Porque sí, es eso, es un relajo. Adicional que miren la coordinación que se debe tener, ¿cierto? La lateralidad, porque uno debe tener muy bien desarrollada su lateralidad, que es fundamental, el equilibrio, ¿m? Y pues se mejora la memoria de trabajo, la memoria, en parte la flexibilidad cognitiva también se trabaja allí. Y a veces uno dice, pues esas cosas como tan sencillas, como tan básicas, pero es que el cerebro no necesita pues de cosas, wow, maravillosas. Tomar agua. ¿Sí? Si nosotros nos sentimos muy cansados, muy saturados, muy agua, agua mineral, agua pura, agua. El agua es de lo mejor que para el cerebro porque el agua oxigena, ¿cierto? El correr. Lo otro que es muy importante es también pues lo que nosotros nos repetimos a diario, ¿no? Entonces, nosotros nos programamos y nos desprogramamos. ¿M? Entonces, si yo todo el tiempo estoy diciendo es que soy bruta, es que soy bruta, es que soy bruta, entonces no aprendo, no aprendo, no aprendo, pues no aprendo, porque ya me programé a no aprender, ¿cierto?
En cambio, si yo digo soy muy inteligente, aprendo con facilidad, ¿sí? Y me lo creo, entonces pues lo voy a aprender. Entonces tiene también mucho que ver de la manera como nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Dice Margarita Pasos que en uno de los momentos más complicados de su vida, el esposo le preguntó, estaban leyendo un libro y le dijo, bueno, ¿y tú con qué persona es la que más hablas todos los días? Y ella le dijo, pues con usted que es mi marido. Y él le dijo, no, aquí en el libro dice que con la persona que más hablamos en el día es con nosotros mismos. Y uno le hablaría a otra persona como se habla a sí mismo. Yo les hago mucho esa pregunta a mis estudiantes y pues con las profes con las que acompaño en los procesos y demás, o a los papás y dicen, uy, no, profe, qué pena, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros nos estamos hablando también? ¿M? Que eso también está ahí grabando nuestro cerebro. ¿Cómo estamos programando a nuestros niños? ¿Cierto? Desde es que usted no sabe, usted no aprende, usted, ¿sí? Como nos decían de pronto, me decía una profe muy querida cuando yo estaba pequeña, es que usted es trancada, usted no entiende. ¿M? Eso también es importante. Y les voy a dejar, hay otro acá de percepción, pero ese sí creo que no lo alcanzamos a ver porque ese es más larguito, ¿o no? Ah, no, ese es cortico. Ah, espéreme, porque creo que ahí no lo escucha. Ese es creí que era más largo, pero no, no es tan largo. Entonces yo creo que sí lo alcanzamos a ver. Póngale mucho cuidado a ese video porque es una cosa bien, bien especial. Confírmeme porfa si Si se ve, si se pudiésemos escucha. pintar en una uña 110 líneas verticales, todas iguales, y estiráramos el brazo intentando distinguirlas, no podríamos. Sin embargo, nuestro ojo sí que las detecta. Quien no las ve es nuestra mente. La Listo, muchas consciencia ha gracias. de desechar gran parte de la información que recibe la retina para crear una imagen simplificada, mucho más útil, del mundo exterior. Y es que el cerebro humano contiene incontables Gracias, mapas Ale. que corresponden de forma ordenada al mundo externo y superpone unos y otros para crear aquello que llamamos realidad. Si vemos una cotorra verde en la rama de un árbol, por ejemplo, las primeras en ponerse en acción serán el grupo de neuronas que gestionan el mapa del movimiento. Después, otro grupo detectará el color verde del animal. Otro grupo procesará sus formas, y así hasta como mínimo 30 mapas encargados de procesar cosas distintas relacionadas con la visión. Si además en ese momento chilla, neuronas del sistema auditivo del cerebro se encargarán de varios mapas distintos, el del timbre, el tono o la frecuencia. Todos estos mapas se unirán en el lóbulo parietal, donde se integrarán para dar la imagen del animal gritando. La información secundaria se perderá, y esta nueva idea seguirá viajando hasta las áreas del lenguaje, donde el cerebro identificará al animal y le dará su nombre, la cotorra verde que grita. Si además esta imagen se compara con los cientos de cotorras verdes que hemos visto en nuestra vida, decidirá si su sonido nos resulta atractivo o irritante. Y es que las emociones son el último baño, el último mapa que necesitamos para saber cómo relacionar la realidad que nos rodea con quienes somos nosotros. La percepción del mundo depende de cómo lo procesamos. Por eso cada uno de nosotros es un ser diferente. Algunos aman ciertas obras de arte, mientras que a otros no les dicen nada. Ciertos símbolos nos emocionan y otros nos dejan indiferentes. Cada persona siente su entorno de una forma única e intransferible. Ok, ya se acabó. Listo, cuéntenme cómo vieron ese video. Si se han puesto a pensar em, todo lo que nuestro cerebro hace para darnos esa percepción y porque todos tenemos una percepción diferente. Sí, Ale, es diferente en cada quien y es muy interesante porque de acuerdo a cómo nosotros percibimos el entorno, pues de esa misma manera nosotros actuamos y nos relacionamos. No sé si de pronto a ustedes les ha pasado que hubo una situación o una fiesta, algo así súper, súper sencillo. Los invitaron a una fiesta
Y para unas personas esa fue una fiesta súper guau, maravillosa, fue la mejor fiesta del mundo. Y para otras personas fue, uy, no, qué fiesta tan aburrida, qué fiesta tan horrible, la comida horrible, todo horrible. Entonces, no sé si les ha pasado de pronto eso. Pues eso tiene que ver con la percepción de cada quien. Sí, Ale, tiene mucho que ver el estado de ánimo. Entonces, eso sucede con nuestras clases, ¿sí? Con las actividades que nosotros proponemos en el aula, que cada niño, cada niña, cada joven lo recibe de acuerdo pues a su percepción, ¿cierto? A su estado de ánimo, porque sí, el estado de ánimo influye muchísimo en esa percepción. Entonces, a veces uno dice, ay, qué rico, está lloviendo, ay, maravilloso que esté lloviendo, muy chévere, y hay días que uno dice, uy, no, qué pereza está lloviendo. O sea, que hoy estoy como para que no llueva, ¿sí? O uno llega a la clase y dice, ay, qué chévere, todos los niños están súper animados y están muy folclóricos y están pues muy activos y pues súper chévere porque uno está también animado y demás. Pero si uno llega así como bajo de nota, dicen ellos, eh, pues a uno no le va a parecer como tan chévere que estén tan animados, ¿sí? Sí, sí, Ale, hay unos que se emocionan y otros que se muestran desinteresados. Pero mira, sabes que he notado también mucho en la práctica que a veces los estudiantes que se muestran más desinteresados son los que más aprenden. Hay estudiantes como que, como que es su manera de relacionarse, pero son de los estudiantes que te dejan sorprendido gratamente. O a veces uno cree que es que el que menos está poniendo atención porque no te está mirando, porque está haciendo otra cosa y tú le vas y le preguntas y es el que te contesta bien, es el que te da la respuesta acertada. Sí, eso resulta que los que se ven apáticos, resulta que no cuando platicas con ellos. Sí, es así, sobre todo con los chicos de bachillerato, aunque con los chiquitines también me ha pasado. Me ha pasado mucho de que uno como que dice, no me está poniendo cuidado, está por allá cazando, les digo yo, están cazando pispirispis. Entonces, los pispirispis no sé si existan, pero yo les digo a ellos, ustedes están cazando pispirispis, deje de cazar pispirispis. Entonces, y haces tú las preguntas y resulta que ellos saben, o sea, ellos sí estaban poniendo atención, no de la manera que uno quisiera, porque pues a veces para nosotros poner atención es que estén ahí con sus ojos abiertos y sus oídos abiertos, escuchándonos, pero pues es que es difícil. Es difícil, yo no creo que ninguno de ustedes esté las 2 horas ahí, pues, con los ojos abiertos a ver qué, cómo pestañea la profesora, ¿cierto? Y pues también eso tiene que ver como con si yo soy más auditivo, si soy más visual, si soy más kinestésico, también tiene que ver. Recordemos que es un neuromito porque no somos el 100% visuales, ni el 100% kinestésicos, ni el 100% auditivos, pero sí tenemos una facilidad o un agrado mayor por recepcionar la información, ya sea de manera auditiva, de manera visual o de manera kinestésica. Dice Alejandra, jaja, sí. Ay, yo te dije Alejandra, no sé si eres Alejandra o solo Ale. Bueno, cuénteme los demás. Se fueron y nos dejaron a Ale y a mí hablando. Bueno, ya nos van quedando. Sí, soy Alejandra. Ah, ok. Entonces sí acerté. Ya se nos va acabando el tiempo. Cuéntenme si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen incógnitas, y cómo les pareció la clase del día de hoy, si están listos, preparados mentalmente, físicamente para el día de mañana, para nuestro cierre, para terminar nuestro diplomado. Débora dice, sí, me parece muy interesante el cerebro como percibimos desde nuestros contextos. Sí, Débora. Y esa parte, esa palabra que tú acabas de utilizar es maravillosa, el contexto, ¿cierto? El contexto, el lugar donde nosotros nacimos, la familia, la sociedad en la que estamos, no es lo mismo, no es lo mismo como se percibe la información, digamos, no sé, en Europa, en Estados Unidos, a cómo se percibe en Latinoamérica.
¿cierto? Tenemos, el contexto influye muchísimo, muchísimo. Dice Ale, muy buena clase, me encanta cómo explicas. Hoy realicé una de las actividades pasadas, no pude asistir el jueves y el viernes, tuve trabajo. Ok, Ale, muchas gracias a ti. Qué chévere que vayas adelantando. Y pues esa es la idea que ustedes con cada una de las actividades que va realizando va teniendo esa batería de actividades desde la neuro, ¿cierto? Em, para implementar y para escalar en su aula, ¿sí? Y pues realmente eso es la neuroeducación. La neuroeducación nos da a nosotros herramientas, ¿sí? Herramientas. No es que la neuro pues se va a meter a la pedagogía y demás y va a reemplazar la pedagogía o va a reemplazar la psicología. No, la neuro viene a aportar, ¿cierto? A apoyar desde la ciencia a la pedagogía, a la psicología y a la pedagogía. Claro que sí, Débora, que estés muy bien. Feliz noche. Me encanta que te encante. Claro que sí. Igual ahí ustedes se van nutriendo, se van nutriendo. Las personas que se van a certificar. em, en ese drive hay una gran información de alto, alto valor para que ustedes se sigan nutriendo. Ahí está el número de Yeli Ángel para que las personas que se van a certificar, que tengan dudas, incógnitas, preguntas respecto a temas administrativos con Yeli Ángel. Recuerden que esta es nuestra séptima clase, que nuestro diplomado va a 8 clases y que el día de mañana vamos a tener el cierre, ¿cierto? Entonces, Dios permita que se puedan conectar sin ninguna novedad. Mañana trabajamos la integración y el proyecto final. Linda noche para todos. Igualmente, Ale, gracias, claro que sí, yo siento que estoy mejor. Aunque hoy me decían, no, tú estás muy malita, y yo no, pero pues para lo que estuve el fin de semana, yo estoy regia. Sí, yo siento que estoy mejor. Muchas gracias por sus buenos deseos. Que tengan una muy feliz noche, Dios les bendiga. Confiando en Dios, nos encontramos el día de mañana, 6 de la tarde, hora Colombia. Recuerden el número telefónico de Yeli Ángel para que cualquier duda, incógnita, pregunta respecto a lo administrativo directamente con ella.